Oigan ustedes, en este fin de semana, en el cita regional, hoy día no hay paridad de género, puro hombres, digamos. Lo único que hicimos para mejorarlo fue que se pusieran un color medio rosado para poder dejar la paridad. Para mí un gusto saludar a los panelistas, a don Jaime Vara, de color no sé si rosado o rojo, hijo de mi amigo Jaime, todavía es concejal, ex candidato a alcalde, ya no fue ella, será la próxima. Qué gusto de verlo a usted, Jaimito, gusto de tenerte acá. Un gusto saludarte, querido Rodrigo. Como siempre, lo más agradable por estar en esta mesa de conversación con nuestro amigo el doctor, con Matías y con mi compañero de coalición Luis, que andamos con los mismos colores, así que no es una casualidad. Saludamos a don Luis Pardo. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, Rodrigo, gusto saludarte, saludar por supuesto al doctor Luis Basáez, a Matías Mundaca y a Jaime Varas y a todos quienes nos van a ver y escuchar a través de Quinta Visión. Saludamos al doctor Basáez, que no lo veíamos desde su recaída, pero que estamos muy contentos de verlo para acá. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está, don Rodrigo? Gusto de saludarlo a todos nuestros amigos y a quienes nos escuchan en esta entretenida conversación de puesta del día. Sí, había mucho trabajo con esto del aumento de los contagios, así que estábamos un poco dedicados a aquello. Y saludamos a don Matías Mundaca. ¿Cómo está, don Matías? ¿La sandía que está atrás se la comió usted o no? Tremenda sandía que aparece atrás. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos Rodrigo, Jaime y los dos Luises que nos acompañan? Aquí estamos, pues, esperando que llegue luego la vacuna y ser vacunados, así como el doctor Basáez. Ya lo han vacunado varias veces a usted, pues. Claro, en la carrera. Bueno, quiero partir con un tema que ha causado en algunos bastante polémica, en otros les ha gustado mucho, pero que podemos resumir en que el presidente de Chile, junto con el presidente de Argentina y sus respectivas mujeres, salían en una foto tomados de la mano. Hubo una serie de acuerdos importantes que se tomaron, se logró acuerdos que son desde cosas simples hasta cosas un poco mayores, que entre ambos países, la licencia de conducir, el poder importar cierto tipo de carne, etc. Pero a la gente es bueno conversar. Algunos de gobierno estuvieron indignados con una reunión del presidente de Argentina con el presidente de su partido, Matías, con Marco Enrique y su papá, con Elizalde Insulza, la Carol Cariola y alguien más, y una serie de otras cosas. Quiero que nos refiramos a aquello, que hay algunos de sus sectores, quiero partir con usted, Luis, que dicen que el presidente una vez más cometió un error garrafal, esto del apoyo a las Islas Malvinas, en fin, que fue una invitación que no se debió haber hecho. Partamos con usted, diputado Pardo. Bueno, lo primero, Rodrigo, es que nosotros tenemos una extensa frontera con Argentina y una larga relación, no solo comercial, sino que de todo tipo, que viene desde los tiempos de la colonia. Y por lo tanto, creo que es importante que la relación con Argentina, independiente de las diferencias de signo político de los respectivos gobiernos, se puedan mantener y sostener en el tiempo. Yo soy muy crítico del gobierno de Alberto Fernández. No, el Alejandro es un cantante. Sí, lo tengo claro, pero se parecen porque son medio pegoteros los dos. Con la presidenta Kirchner me tocó, cuando yo era presidente de la Asociación Internacional de Radiodifusión, me tocó muchas veces ir a luchar por la libertad de expresión en Argentina, y tengo una muy mala opinión de ese dúo en términos de lo que representan políticamente. Pero hay que distinguir lo que son las relaciones internacionales y el deber que tiene el gobierno de turno de mantener esas relaciones, particularmente con los países vecinos, y en ese sentido creo que yo no soy crítico de la visita. Tampoco entiendo, hasta donde he leído y estudiado,
que los convenios que se han suscrito y el respaldo que se le ha dado al gobierno argentino comprometa la posición soberana de Chile respecto de la plataforma continental y todo lo que está hoy día de alguna manera en disputa en organismos internacionales respecto al Tratado Antártico, y por lo tanto creo que ahí por supuesto estaremos muy atentos y seguiremos estudiándolo, pero hasta donde yo he leído no hay tal compromiso y por lo tanto tampoco eso hay de qué preocuparse. Y bueno, la reunión que sostuvo Fernández con toda la izquierda chilena es algo que obviamente yo no comparto ni el ideario ni lo que ellos se proponen como foro y como grupo, pero es parte de lo que tienen derecho a hacer cualquiera que participe en política, y en ese sentido, salvo el incumplimiento de las normas sanitarias, lo demás me parece que está dentro de lo que uno conoce y no debiera sorprendernos. Por supuesto que tengo la peor opinión de lo que son los programas y los proyectos que el entorno de los dos Fernández y de las personas que participaron en esa reunión promueven para nuestro continente, pero eso está dentro del debate político y era esperable que se reunieran si el presidente de Argentina venía a Chile. Matías Mundaca. Bueno, yo creo que no hay nada más peligroso que los argentinos haciendo mapas. Pero objetivamente creo que una reunión con el presidente de la República y con algunos políticos de ciertos sectores no va a afectar en absoluto los problemas que teóricamente tendríamos pendiente con Argentina. Y en verdad Argentina debería preocuparnos, no solo porque tienen probablemente un gobierno que no tiene muchas aptitudes para gobernar, en eso lo podemos estar de acuerdo, pero nuestro vecino. Y nuestro vecino está mucho más infectado que nosotros y con muchas menos posibilidades de conseguir vacunas que nosotros. Por lo que nosotros nos tiene que preocupar, porque cuando el vecino del lado, ¿no es verdad?, tiene algún problema, indefectiblemente puede que a nosotros también nos toque una parte de ese problema. Por lo tanto, indudablemente que mantener relaciones de buena vecindad es fundamental, es una política de Estado, independientemente que a mí no me guste o me guste lo que está haciendo Fernández o lo poco que puede hacer Fernández con su presupuesto en Argentina. Lo cierto es que es un vecino, lo cierto es que tenemos relaciones y una frontera muy larga, y lo cierto es que están con un problema económico enorme y un problema pandémico probablemente de mucho mayores alcances que nosotros, porque efectivamente ellos no tienen acceso a los recursos que Chile tiene, ni a las vacunas que se han importado a Chile. Por eso es que probablemente yo evalúo bien que el presidente de la República se haya reunido con él. Esto no es ningún pecado, creo que es normal. Creo que forma parte de los intereses chilenos entender qué es lo que pasa con nuestros vecinos. Y eso es una cosa que yo no solamente la señalo respecto a Argentina, sino que también debería regir también para nuestros vecinos bolivianos y nuestros vecinos peruanos. De manera tal de que cualquier conversación, sobre todo si es un momento difícil como este, con un país hermano y trasandino, claramente tiendo a pensar y tiendo a entender que esta reunión era necesaria, era posible, y yo creo que es fundamental también para los intereses de Chile. Ok. Jaime Varas. Está sin audio. Disculpa, yo coincido tanto con Luis como con Matías, por lo que se ha afirmado acá. Yo sé que las relaciones con Argentina siempre han sido complejas. Obviamente también acá está el dato adicional de que en su minuto, obviamente el presidente Piñera tuvo mucha afinidad con el presidente anterior, con el presidente Mauricio Macri, y creo que ahí también eso también ha dificultado las relaciones, pero así como en Perú o con Perú, muchas veces se habló de estas relaciones por cuerdas separadas, en el sentido de que tenían que haber relaciones institucionales, diplomáticas con nuestros países vecinos, sin perjuicio de que hubieran otros temas que tuvieran mayor complejidad y que son los que se han señalado hoy día. Es decir, yo creo que lamentablemente las declaraciones del ex ministro de Defensa, más encima Desbordes, yo creo que están ya en el marco de las postulaciones presidenciales, pero yo creo que
era necesario que el país, que Chile, mantuviera estas relaciones institucionales con Argentina. Obviamente estos exabruptos del presidente Fernández en cuanto a con quién reunirse, o los llamados a la oposición y todas esas fotos que se sacaron, bueno, es parte de la relación histórica con Argentina, pero yo me quedo con lo principal, que son las relaciones institucionales, el tema, obviamente, como señalaba Matías, sanitario, que hoy día está sufriendo Argentina, un tema que nos debe preocupar. Históricamente también ha sido un socio comercial importante para Chile, atendía la frontera extensa que tenemos con ellos, y yo creo que acá el presidente, poniendo sobre la balanza todos estos antecedentes, ha estimado conveniente la firma de estos convenios, independiente del ruido o las molestias que nos ocasione a algunos chilenos. Doctor Basadre. Bueno, absolutamente de acuerdo en que hay que mantener nuestras relaciones bilaterales con los países vecinos en un buen tono, porque obviamente hay que agregar complejidad a la difícil vida que han vivido los chilenos durante el último año. No debiera ser un tema importante. El resto a mí me parece que es anecdótico. A los chilenos en general, a las personas que no nos escuchan, no les va a alterar su vida. Y yo creo que tenemos que preocuparnos de otras cosas que sí le están importando a los chilenos, como es la situación que estamos viviendo, el proceso de vacunación masiva que se acerca, las condiciones económicas y sociales y el estado de salud mental que están viviendo. El resto me parece apoyar a lo que han dicho nuestros contertulios. Pero ¿sí? usted como doctor le pregunto, esta reunión que tuvieron en la embajada, digamos, en que, ¿qué le parece esto de que no hubiera... no se hubieran respetado aparentemente los mínimos sanitarios, digamos, y autoridades de su partido y de otros partidos, digamos, ahí estaba bastantes personajes. ¿Qué opina usted? Bueno, ya hemos visto que varias autoridades, no solamente las que nos estamos refiriendo, en reiteradas oportunidades han vulnerado la medida sanitaria. Un pésimo ejemplo para el resto de la ciudadanía, a quien se le exige y se le responsabiliza muchas veces de la situación en la que estamos. También hemos estado viendo las fiestas, las aglomeraciones, los cultos evangélicos y una serie de alteraciones que se están produciendo. Yo creo que obviamente que las autoridades no muestren el debido respeto por las propias normas que ellos mismos imponen, es un mal ejemplo para la ciudadanía, y eso hace lo que hemos dicho muchas veces, el problema comunicacional que ha tenido esta pandemia, que muchas veces le ha dicho o ha dado la sensación a las chilenas y los chilenos de que la cosa está relativamente controlada, y ustedes ya ven la situación en que estamos viviendo el día de hoy. Ok. Luis, quiero entrar no puedo dejar pasar el tema de lo que pasó en su partido, lo que pasó con el senador Chaguán, y además esta proliferación de precandidatos de la derecha. Y en época de pandemia yo sigo manteniendo una tesis que aunque haya contra natura, pero yo creo que ni en la guerra ni en los bombardeos hay elecciones o ni hay vacaciones, pero en fin, es lo que hay. ¿Qué opina usted? ¿Qué pasa en la derecha y en Renovación Nacional, diputado Pablo? Bueno, en cuanto a la proliferación de candidatos, no me parece que sea negativo el hecho de tener distintos nombres, además bien posicionados, que puedan ser parte de una gran primaria. No es un problema, al contrario, es una buena noticia. Ahora, yo sí siento que lo que fue la contienda pre-presidencial en Renovación Nacional no fue todo lo bien que uno hubiese querido. Me hubiese gustado que finalmente se eligiera mediante un sistema más abierto, a través de un voto, un militante, un voto, pero las reglas del juego estaban establecidas y se realizó de la manera que se realizó, y por lo tanto tampoco creo que tenga mayor sentido hoy día concentrarse en analizar ese episodio. Sí creo... Perdón, sí. Pero eso que usted dice, la no existencia de un voto por cada militante significa que fue a dedo por el Consejo General.
No, el proceso en Renovación Nacional estaba establecido por estatutos que se realizaba a través del Consejo General. Y el Consejo General, que son 500 consejeros, que son representativos de los distintos territorios, son los que eligieron y propusieron al candidato presidencial, en este caso a Mario Desbordes, y si hubiese mantenido su postulación el senador Chaguán, habría sido una elección entre ambos. Ahora, es cierto, y en eso yo comparto la crítica que se hizo, que me parecía apresurado, me parecía que cuando tenemos por delante la elección de constitucionales, de alcaldes, concejales y gobernadores, debiéramos habernos concentrado en esa elección y no habernos precipitado tanto respecto de esta definición presidencial, que a mí además me habría gustado que fuese más adelante y por una votación más amplia. Pero ya está hecho. Creo que lo importante ahora es que nos concentremos en las elecciones que vienen, que son las de alcaldes y concejales, que son cargos que tienen directa relación con la ciudadanía, con los intereses más cotidianos de la ciudadanía. Tenemos además dos elecciones inéditas, como son el gobernador regional y los constituyentes, y yo creo que ese es el desafío político que tienen los partidos en este minuto. Y respecto a la primaria, yo soy partidario de que tengamos una primaria amplia, pero donde podamos elegir a los mejores de Chile Vamos. Yo creo que las lógicas partidarias están siendo hoy día sobrepasadas ya por la realidad y tenemos que tener dentro de lo que es nuestro sector la capacidad de elegir la mejor carta presidencial sin estar tan restringidos a las ofertas de cada partido. Gracias. Abogado Mundaca, también en la oposición está produciendo esta proliferación. Y en la democracia, y esta cosa, no sé si apresurado o no, pero de elegir. Y usted, el Partido Voto Cristiano, eligió a la senadora Rincón, con todos los cuestionamientos que se le hacen con Felisa Di Forrado, con haber sido directora de AFP, hay que decir la familia, en fin, pero ¿cómo ve usted esto que está pasando más o menos lo mismo en todos los grupos? Bueno, en verdad yo creo que es de destacarse que un partido como el nuestro haya hecho elecciones primarias en un momento como el que tenemos, ¿no? 25.000 o 26.000 personas que fueron a votar en una situación de pandemia, elecciones, digamos, que no son obligatorias legalmente. Es una movilización que demuestra que nosotros tenemos un partido que está vivo, que puede hacer primarias, que puede convocar personas y que, bueno, en ese caso se eligió a la senadora Rincón para esos efectos. Pero yo creo que lo mejor que le puede pasar a la política es que haya muchos candidatos. Y ojalá que eso se elijan en primaria. Ojalá que no ocurra lo que pasó con el Partido Socialista, por ejemplo, que a dedo eligieron a una candidata, no es verdad, y una primaria ni una votación para elegirla. Porque con un dedo que venía del extranjero, además. ¿Perdón? Con un dedo que venía del extranjero, además. Ah, bueno, pero ese otro aliño para la ensalada. Pero objetivamente, a mí lo que me gusta es que si hay muchos candidatos, se elijan, digamos, por un hombre, un voto, y por lo tanto en una primaria. Esa es la mejor forma de legitimar a los candidatos y de movilizar a los partidos. Porque en la medida que hay elecciones y hay opciones en un partido, los partidos se ven vivos, se vitalizan. El hecho de ir a votar, ¿no es verdad? Produce un vitalismo, una vitalidad en los partidos que es muy importante, porque están tan a mal traer, están tan desprestigiados, ¿no es verdad? Que lograr que 25.000 personas como nosotros vayan ido a votar a las primarias del Partido Demócrata Cristiano es realmente un logro. Y ojalá los demás partidos hicieran lo mismo, movilizáramos gente para votar porque eso es lo que necesitamos, legitimar la política, repolitizar a la sociedad. Abogado, pero ¿eso significa entonces que ustedes están dispuestos como Demócratas Cristianos a ir a una primaria abierta de toda la oposición en que haya un candidato del Partido Comunista, un candidato del Frente Amplio, un candidato del Partido Radical, del PPD, del PS, de usted, de Ciudadanos, bla, 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 etcétera, de todos, del Frente Verde, etcétera? ¿Eso es lo que quieren ustedes? Nosotros tenemos primarias en la unidad constituyente, Rodrigo. Hay un pacto político, ¿no es verdad?, que se llama unidad constituyente, que está compuesto por todos esos partidos que usted dijo, menos por el Frente Amplio y el Partido Comunista, que ellos eligieron otro camino.
Por lo tanto, si hay una primaria, va a ser una primaria entre los candidatos que están dentro del pacto, y en eso no se contemplan ni el Frente Amplio ni el Partido Comunista. Ok, gracias. Jaime Varas, en su tienda aparece ahí que hay dos candidatos fuertes, Evelyn Matei y Joaquín Lavín, y ustedes van a definir uno. ¿Qué van a hacer? Porque según Evelyn Matei, ella dice que van a ir los dos juntos de la manito. Sí, a ver, yo creo que estos son temas o noticias en desarrollo y que van evolucionando todas las semanas. Yo creo que como principio coincido con Luis de que hoy día son los tiempos de las elecciones municipales, alcaldes, concejales y constituyentes, y ahí tiene que estar el principal y único foco de Chile Vamos en cuanto a los apoyos, las movilizaciones y la gestión política atendía a la importancia que tienen estas elecciones. Y por lo tanto yo ahí creo que los partidos no deben perderse y los proyectos personales de candidaturas tienen que estar sujetos a este itinerario que ha fijado Chile Vamos. Ahora, esto respecto de la UDI y la definición o posible definición entre Joaquín Lavín, mi candidato, y Evelyn Matei, la verdad las cosas que creo yo que se va a ir madurando de aquí a la fecha posterior del 11 de abril, y hoy día no hay una definición en cuanto a que efectivamente puedan ir ambos candidatos directamente a la primaria o que previamente el partido haga una definición. Hay que recordar que en la última elección primaria de nuestro sector, Renovación Nacional llevó al presidente Sebastián Piñera y también llevó como candidato al senador Osandón. Por lo tanto, son dinámicas que pueden ocurrir. Obviamente, corremos algún riesgo de que probablemente siendo los dos candidatos más competitivos, el hecho de que compiten entre ambos puede restarnos en el resultado final, pero yo creo que los candidatos que sean más competitivos deben estar en esa gran primaria en la cual al día de hoy debería estar o van a estar el ex ministro de Hacienda, el ex ministro Sichel y el ex diputado Mario Desbordes. Entonces yo creo que ahí tienen que estar todos los candidatos y por lo menos en el caso de la UDI nuestro mayor esfuerzo para estar concentrado en elegir la mayor cantidad de constituyentes, la mayor cantidad de alcaldes y alcaldesas, porque obviamente sabemos que esta elección se define la próxima elección presidencial como ha sido la tendencia en este país. Ok. Doctor Basáez, la presidenta o presidenta Bachelet puso en el Partido Socialista a su vocera. Ella fue nombrada, digamos, como por parte del Partido Socialista como su precandidata presidencial. Pero eso para algunos como la misma Jimena Rincón o para Francisco Vidal, lo sienten como que le habría gustado que ella no participara porque no lo hiciera de esa manera, porque ellos fueron parte leales en su gobierno. ¿Qué opina usted de la nominación de la candidata Narváez? A ver, mira, yo creo que aquí hay que hablar un poquito con las franquezas necesarias. Esto que ocurrió en Renovación Nacional respecto de Desbordes y Chaguán es un tema que pasa en todos los partidos y ha venido pasando durante mucho tiempo. En Renovación Nacional el patrón fue Carlos Larraín durante mucho tiempo y fue perdiendo fuerza al interior del partido, y eso resultó en la nominación de un candidato que no era su candidato, que era Francisco Chaguán. En el Partido Socialista lo que ocurrió fue que nadie quiso competirle a Paula Narváez por el respaldo que tiene de Michelle Bachelet, y por lo tanto se erigió como la única candidata inscrita. Por lo tanto no cabía el espacio de generar una primaria. Segundo, hay que decirle a la gente que no participa dentro de partidos políticos, de repente ve todas estas cosas como de mala manera. Y los que participan en los partidos tienen claro, y siempre ha habido un dicho, que la política es sin llorar, porque se producen estos fenómenos, y no solamente en Renovación Nacional, sino que en todos los partidos. Nosotros aquí en Quilpué nos acaban de bajar
una candidata a concejal, Sandra Pérez, que había sido proclamada en el comunal, y el mismo 11 que se inscribían la bajaron y subieron otro candidato. Estas cosas pasan y los que están en los partidos están acostumbrados a que esto ocurra. Que no es bueno, probablemente no lo sea, y hay muchas quejas de los militantes en ese sentido. También pasó en Villa Alemana, que entiendo que el diputado bajó a una candidata para poner otro candidato que al parecer lo van a tener que dejar fuera porque el CERVEL lo votó. También exacto. En el partido. Entonces, yo hoy día, fíjate, estaba leyendo que el pueblo alemán despidió a Merkel, la gente en los balcones, 6 minutos aplaudiendo continuamente a una mujer que dirigió a los alemanes, que generó un poder económico importante, pero ella era una persona muy sencilla, no hizo fortuna, el poder efectivamente lo ocupó para resolver la vida de los alemanes, y eso es lo que quisiéramos, y lo que quisiera el pueblo chileno de las autoridades, y no estar mirando o haciendo análisis inadecuados, porque Matías dice, sí, fueron 25.000 personas, pero 25.000 personas no es nada. Ese es el problema de las primarias en Chile, que no es un elemento que tenga asentamiento en la ciudadanía, y las primarias, él lo sabe, gana el que acarrea más. Y eso no necesariamente es democrático, y finalmente a la ciudadanía se le ofrece un candidato que fue electo por un número menor de personas. Okay. Entonces hay que corregir esas cosas. Muchas gracias, doctor Basáez, Matías Mundaca, diputado Pardo, concejal Vara. Estamos en cita regional, tenemos que ir a una pausa. La pausa es breve, ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de este cita regional. Hoy estamos con el diputado Luis Pardo, con el concejal Jaime Vara, con el doctor Luis Basáez y con el abogado Matías Mundaca. El tema principal de esta semana, y que a muchos o a toda la población chilena lo tiene muy expectante, es el inicio del plan de vacunación, que ha sido comunicado por el propio presidente de la República y que indica de que los primeros vacunados van a ser los mayores de cierta edad, el personal de la salud, el personal de las Fuerzas Armadas que está, y otras cosas más. Entonces, me gustaría partir por esto, digamos, porque hay críticas por todos lados. Algunos dicen no, que el plan es malo, otros que es bueno. Hay críticas que llegan de estadísticas de que el manejo de la pandemia en Chile ha sido malísimo, malo, los números de muertos, en fin, pero tenemos vacuna ya, la próxima semana, esta que viene. Entonces, quiero partir por usted, diputado Pardo. Bueno, yo creo que como toda cosa humana, en el manejo de la pandemia ha habido aciertos y errores, y es muy lamentable que en un episodio tan trágico como es una pandemia, la peor de los últimos 100 años, que viene además acompañada de una recesión económica gigantesca, haya gente que se dedique más a buscar los errores que a buscar las soluciones. Yo creo que a lo menos hay dos cosas que nadie puede negar que han sido realmente valiosas, como por ejemplo que desde el primer día que se notificó de la existencia de esta pandemia, el país se haya puesto en campaña primero para comprar en el extranjero los respiradores mecánicos y los ventiladores para poder aumentar y potenciar la red de salud y de esa forma poder tener la capacidad de atención de las personas que experimentan los síntomas más graves. De la misma forma y en la misma época, el país inició la compra de los dispositivos necesarios para hacer los PCR, que son fundamentales para la trazabilidad y para el control de la pandemia. Yo recuerdo en ese tiempo el ministro Mañalich estuvo en algunos momentos, y cosas que uno se entera y que no son públicas, pero estuvo en un momento muy afligido por la falta de reactivos químicos que los producía el laboratorio Rothschild. Y recuerdo que se hicieron varias gestiones y finalmente Chile también es uno de los países que practica la mayor cantidad de PCR por cantidad de habitantes, a lo menos en Latinoamérica. Y ahora estamos viendo cómo el habernos anticipado para tener la vacuna, se compraron derechos y además se hicieron las inversiones para 4 vacunas que están resultando ser además las mejor evaluadas a nivel mundial.
y tenemos la posibilidad de que en el primer trimestre de este año esté vacunado un tercio esté vacunado una gran cantidad de la población, no recuerdo en este minuto la cifra, y que en el primer semestre esté vacunado el 50% de la población, lo cual nos encamina hacia las condiciones necesarias para no retornar a la normalidad, porque sabemos que tenemos que seguir con las medidas de autocuidado a lo menos durante todo este año y porque además no conocemos con precisión cuáles son los verdaderos niveles de inmunidad que va a producir la vacuna, pero no hay ninguna duda que así como hay países incluso desarrollados que no tienen las dosis suficientes, Chile tiene asegurada la vacuna para este año y para los próximos 4 años en forma segura y habiendo además comprado las vacunas que están, reitero, resultando ser las mejores. Entonces yo creo que más que entrar en este debate un poco estéril de la crítica y la defensa en términos de gobierno-oposición, yo creo que como país hemos tenido también logros importantes en esta pandemia y tenemos que seguir perseverando para poder enfrentarla de la mejor forma posible. La vacuna, sabemos, es hoy día la herramienta principal y Chile la tiene. Creo que eso es una muy buena noticia. Ok, abogado Mundaca. Bueno, yo creo que hay que mirar un poco al futuro, teniendo presente sí que los defectos y errores que se produjeron durante el manejo de la pandemia durante el año pasado fueron bastante importantes. Lo cierto es que hay que reconocer un acierto. El presidente Piñera, fiel a su naturaleza de apostador y de hombre de bolsa, hizo lo que tenía que hacer, pues, que era lo que esperábamos de él, que saliera a comprar, a apostar, a invertir, a tratar de convencer a los gallos que le dieran antes la vacuna. Y para eso ocupar, ¿no es cierto?, los comprando en verde, poniendo dinero encima de la mesa, gestionando como negocia una persona que es un empresario que se dedica a la especulación bursátil. De manera que no esperaba yo otra reacción del presidente Piñera que no fuera esa. Afortunadamente, en este caso, esa reacción fue certera. Y eso hay que reconocerlo, porque si no, no tendríamos vacunas. Hay países que recién después de julio, agosto, se empezaron a preocupar de las vacunas. ¿Qué hizo el presidente Piñera? Dijo, mientras más pronto, mejor. Mientras más luego, más barato. Y mientras más rápido pongo plata encima de la mesa, me voy a asegurar las vacunas. Y el resultado lo estamos viendo. Ahora, el problema es cómo nos vamos a poner las vacunas, cómo va a ser el procedimiento para ponerla. Sí, una jeringa. Y el procedimiento de la fila que va a haber para ponerse las vacunas, el personal que vamos a necesitar para poner las vacunas, los recursos económicos que necesitamos para poner las vacunas. Yo sé que el sistema chileno es uno de los sistemas pioneros en Latinoamérica en cuanto a vacunación. Hay planes de vacunación muy antiguos en Chile y que han funcionado muy bien. Así que yo tengo la esperanza que nadie meta la pata, ¿no es cierto?, y haga alguna cosa que no debe, y la vacunación proceda como corresponde y que los efectos inmunológicos de la vacuna sean los que anuncian los fabricantes. No es 100%, por supuesto, una vacuna. La vacuna lo que hace es evitar que uno vaya a dar al cementerio. Eso hay que tenerlo claro. De manera que yo a los que nos están viendo los invito a que cuando les toque se pongan la vacuna y se consideren vacunados y por lo tanto un poco a salvo del problema que tenemos. Jaime Valls. Mira, yo no sé si será el primer programa del año que me toca participar o el tiempo preeleccionario, pero hoy día he coincidido plenamente con mi colega abogado Matías Mundaca. Yo creo que ha dado un buen resumen junto con tal vez un poquito de ironía en sus palabras, pero yo creo que claramente acá hay una gestión del Estado de Chile en conseguir la vacuna. Yo creo que ahí es donde, obviamente, en el resumen de lo que escribirá la historia de cómo Chile enfrentó esta pandemia y obviamente yo también creo que hay un vaso medio lleno en cuanto a las medidas que se han adoptado. Yo creo que acá el país debe estar tranquilo de que el gobierno y en gestiones que le correspondió encabezar al subsecretario de Relaciones Internacionales de la ex Direcom, Rodrigo Yáñez, a quien le correspondió encabezar todo este proceso de poder asegurar la mayor cantidad de vacunas y que hoy día, como se ha señalado, como lo señaló hace unos minutos el doctor Basáez, es poder
inmunizar a la mayor cantidad de población. Es decir, yo creo que la segunda parte que viene ahora, una vez que ya aseguramos la cantidad de vacunas, una vez que ya está determinado cuáles son las poblaciones de riesgo o de mayor riesgo, partiendo por el personal de la salud, partiendo por nuestros adultos mayores, los adultos mayores que viven en los establecimientos de larga estadía, donde un foco de contagio es mortal, y por lo tanto yo creo que ahora que ya se han asegurado las vacunas, ahora que los municipios, que son el principal brazo que tiene el país para poder ejecutar estas políticas públicas, se van a poner a disposición, y van a poner también a disposición los lugares más amplios. Entiendo que los estadios, los colegios, los lugares abiertos van a ser el lugar indicado para poder efectuar el proceso de vacuna, que debe ser, ojalá, en el menor corto plazo, con el objeto de que, en definitiva, la mayor cantidad de población que vacunada en el buen sentido de la palabra, y que además eso nos permita bajar ostensiblemente la tasa de contagio y nos permita también volver a poner en marcha el país, que es lo que todos buscamos, al menor costo posible en cuanto a la vida de todos los chilenos. Ok. Doctor Basáez, ahora hay mucha gente que se pregunta con varias cosas. ¿Esto es efectivo, por ejemplo, de que la vacuna tiene un proceso largo? Porque aparte de hacer la cola, la persona tiene que esperar que le pongan la vacuna y después esperar un tiempo, 10, 15 minutos antes que le digan váyase, para verificar que no tenga alguna complicación. ¿Es efectivo que tenemos vacunas en la región, digamos, van a estar proporcionadas en todas las comunas? ¿Cómo es la situación que se nos viene, doctor? A ver, la verdad es que de lo que he estado escuchando, efectivamente, y yo creo que en eso hay que tener bastante claridad respecto al mensaje que uno le entrega a la ciudadanía. Hemos dicho durante toda esta campaña que la única herramienta efectiva contra la pandemia era la vacuna. Hoy día tenemos la vacuna con todas las discusiones que se puedan armar respecto a ese tema, pero lo que nuestro gobierno ha determinado es el uso de las vacunas que están a disposición, fundamentalmente la vacuna china, la Sinovac. Y por lo tanto esa es la herramienta que tenemos que usar. Y es la única que de alguna manera nos va a defender de una situación tal como la que tenemos hoy día, con más de 1000 compatriotas en las unidades de pacientes críticos. Pero también hay que tener claro que la vacuna no es la solución definitiva. ¿Por qué? Porque lo que nos va a cuidar es de que nos hagamos un curso grave de la enfermedad. Pero vamos a tener que seguir cuidándonos y con las medidas sanitarias que hasta el momento se han entregado. Respecto al plan de vacunación, ha habido varias críticas respecto al momento, al número de funcionarios disponibles. Hay poca información respecto a la cantidad de vacunas que nos va a llegar y cuándo. Por lo tanto, lo que hay que decirle a la población es que en estos primeros 8 días se van a vacunar los adultos mayores entre 70 y más de 90 años, que se va a vacunar al personal de la salud y todo aquel personal que tiene actividad directa con posibilidad de contagio, y a los centros de adultos mayores, establecimientos de larga estadía, asilos de ancianos, como lo conozca la gente. Lo importante, disculpa, para terminar, es que las personas lean, en el caso de cada comuna, particularmente en Quilpué, las redes sociales oficiales de la Corporación de Salud y la Municipalidad, que son los que van a estar encargados de la vacunación, para evitar cualquier otra información. Doctor, mucha gente que nos está viendo, lamentablemente, yo soy uno de los que vuelvo a resistir, que creo que no era época para permiso de vacaciones, pero las cosas son como son, no como uno quiere que sean. Estamos llenos en las comunas de la región, en las comunas que nos ven, de turistas santiaguinos principalmente. Esta gente que está en una comuna se va a poner una dosis y después tiene que ponerse la segunda. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Puede ponerse el señor que vive en la granja una vacuna en Quilpué y después la segunda en la granja, o tiene que volver a Quilpué, se la pone en Zapallar y después en Las Condes? ¿Cómo se hace?
Bueno, esas son las dudas que se ha generado con el del plan de vacunación que se ha entregado las normativas generales, pero las particularidades no están claras. De hecho, la capacitación se va a hacer lunes, martes, en el caso del servicio de salud nuestro. Entonces, estamos bastante apretados respecto de la formación de los profesionales, las capacidades de infraestructura y el número de personas que van a llegar a los centros de atención para colocarse las vacunas. Y obviamente en esta época y con el permiso de vacaciones hay un porcentaje de personas de población flotante que de alguna manera va a tener que vacunarse su primera dosis acá y la segunda 28 días después en su comuna de origen. Pero esos son los detalles que muchas veces a las personas las hacen enredarse y el no tener el claro conocimiento de cómo hacer el proceso termina finalmente en una disputa entre los funcionarios y las personas. Entonces lo que tenemos que evitar es con un buen plan comunicacional, con una buena infraestructura. No importa que sea matacaballo como lo que está sucediendo ahora. Lo importante es no perder el objetivo de esta campaña, que es vacunar fundamentalmente a los grupos que son más vulnerables y de tal manera de reducir el impacto de mortalidad que ha tenido en nuestro país. Y eso, cómo lo organizamos, cómo lo hacemos y cómo lo hacemos llegar a la población es lo que debiéramos estar trabajando. Las críticas, los detalles, eso será materia de debate, pero hoy día lo más importante es que se ejecute la vacunación masiva de la ciudadanía para enfrentar esta pandemia. Ok, no quiero una última intervención a cada uno. Si alguien quiere continuar con el tema, sí, pero a mí me interesaría de que partiendo con usted, diputado Pardo, ¿cómo está el proceso de las candidaturas declaradas y las que están enredadas? ¿Está todo claro en su partido, en su sector? Bueno, se hicieron las apelaciones, Rodrigo, y por lo tanto, en la noche del domingo, el CERVEL debiera emitir ya el listado el resultado de estas apelaciones. Hubo, como tú lo comentabas, mucha gente que aparecía inscrita o bien no se había desafiliado del partido, y la ley antidísculos, que es una ley bien compleja, dejó a muchas personas fuera. También hubo personas que, por ejemplo, candidatos que subieron su licencia de enseñanza media, pero no subieron el certificado correcto y lo aportaron con posterioridad a la fecha. Esas personas también debieran quedar en competencia. Otros que se equivocaron al hacer su declaración de patrimonio y la direccionaron mal. Los que no tienen arreglo son los que no acompañaron el papel correspondiente dentro del plazo, pero si hicieron la gestión, pero había un error de forma, seguramente van a poder ser acogidos. Y luego viene una segunda instancia que es el Tribunal Electoral, así que esto todavía tiene para rato, pero este domingo ya debiera despejarse la mayoría de los casos y por lo tanto conocerse quiénes son los candidatos a concejales y alcaldes que estén en carrera. ¿Tienen claro ustedes que el hecho que no haya aparecido en el listado ni el candidato a gobernador Valle ni el candidato a gobernador Mundaca no significa que están fuera, sino que ellos estaban antes inscritos por haber ganado las primarias? No lo tienen claro. No ha ganado millones así que no tiene candidato, lo tienen claro ustedes. Qué bueno que lo aclaraste, Rodrigo. Bueno, abogado Mundaca. Bueno, nosotros tuvimos pocos rechazos en general en nuestros candidatos a alcalde y concejales, 12 a nivel regional. Yo creo que se van a resolver con alguna solvencia 9 o 10 de esos. Como digo, hay un par de 2 o 3 candidatos que están inscritos, que se inscribieron como independientes y que lamentablemente pensaban que la renuncia de 9 meses bastaba. Ese ha sido un error bastante recurrente, aparecer como independiente en listas y no obstante que todavía aparecían, de acuerdo con la última ley, se requería un tiempo mayor de independencia como para ser independiente. Pero en general las inscripciones transcurrieron de manera más o menos ordenada, tranquila, y como digo, hay 12
reclamos pendientes que nosotros tenemos ingresados en el TER. Y aproximadamente 9 o 10 se van a resolver, creo yo, según la jurisprudencia que conozco del TER, se van a resolver favorablemente para los candidatos. Es un proceso normal, siempre ocurre, siempre a alguien se le olvida meter un papel, hacer alguna declaración, es normal. Esto es producto, ¿no es verdad?, de todos los avances que hemos tenido en materia electoral, que hay que tener transparencia y hay que cumplir con las normas. Lamentablemente es así que todo el mundo con su librito tiene que cumplir con la ley, tiene que cumplir con la ley de gasto electoral, tiene que saberse de dónde viene el financiamiento, para que no tengamos problemas en el futuro. Así que... Ahora ese tema del financiamiento, para el caso de la candidatura a gobernadores, es tremendamente alto. Y habían algunos gente de su sector que estaba reclamando por aquello. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, una campaña de gobernador equivale a una campaña senatorial. Y los valores son más o menos lo mismo. Este es un monto máximo que se puede gastar. Todo el mundo sabe que cuando más ganan los medios de comunicación en Chile es con el tiempo de las campañas, las radios sobre todo. Por lo tanto, la mayor inversión que se hace es básicamente en propaganda. Pero objetivamente, claro, si uno mira claramente lo que cuesta una campaña de senador o de gobernador regional, evidentemente que estamos hablando de cifras muy importantes y claramente no dicen relación con la realidad que tiene el país desde el punto de vista económico. Eso también es una expresión de la desigualdad. No todos tienen 300, 400 millones de pesos para financiar una campaña, entonces es un tema complejo. Yo creo que habría que instar porque esto se regulara aún más y la elección de las personas fuera más producto de la trayectoria que de la propaganda. Eso debería ser una regla en nuestra democracia. La trayectoria primero y la propaganda después. Ok. Don Jaime Varas. Sí, la verdad las cosas que, bueno, muy buena la acotación que tú das de que un efecto que tienen las primarias legales es que los candidatos ganadores pasan inmediatamente a la papeleta en este caso, de la elección del 11 de abril. Tuvimos de toda índole. Creo yo que el CERVEL se ha modernizado de cara a los procesos eleccionarios. El hecho de que hoy día se puedan hacer todos estos procesos online con documentos PDF. Y bueno, creo yo que el CERVEL estuvo a la altura también en tiempos de pandemia que facilitaron bastante las cosas para los documentos que debían llevarse. En nuestro caso son cerca de 26 observaciones para candidatos a concejales y concejales. Esperamos poder subsanar la gran mayoría de ellos. Y también obviamente hay un fenómeno que se produce en cada sector político, que tenemos candidatos que renuncian a un partido para ir como candidatos por otro, pero son las reglas de la política nomás, así que son los gajes del oficio, así que esperamos poder tener todo resuelto y que nuestros candidatos puedan comenzar a desplegarse a contar de los plazos legales que empiezan a correr el 11 de febrero. Nos queda un poco, pero yo quiero preguntarle a usted. Usted no fue candidato constituyente, usted ya no podía. ¿Por qué no fue candidato constituyente, Jaime? ¿No quiso o no lo dejaron? Mira, no quise, no hice ninguna gestión. Me preguntaron desde Santiago mi disposición. En un primer momento señalé que obviamente podía estar disponible, pero hoy día mis esfuerzos están concentrados en la elección municipal de Carlos Banen y de Andrea Molina en Valparaíso y en Viña del Mar, y a eso estoy abocado 100% hoy día. Así que ahí está mi esfuerzo y esos son mi itinerario los próximos meses. Ok. Doctor Basadre. Mira, yo creo que hoy día tenemos efectivamente dos elementos trascendentales. Uno es este plan de vacunación al que ya me he referido, ¿cierto?, con el tema que nos aqueja más agudamente. Pero el 11 de abril va a ser la elección de los constituyentes, cuya misión es generar las reglas del juego
para los próximos 40, 50, 60 años. Las constituciones en Chile es lo que han durado. Y por lo tanto es muy relevante quienes van a ser parte de esa convención y del espíritu que llevan a ese seccional, de tal manera de que lo que salga ahí finalmente sea un acuerdo que efectivamente sea sancionado posteriormente por la población en general y pueda sentir la gente que efectivamente esas son las mejores reglas para los próximos años. Entonces es muy importante que las personas hoy día se informen porque va a haber poco tiempo para hacer una campaña más efectiva, tenga claridad de que quienes están ahí o van a estar, aparte de la intención, tengan las capacidades, las preparaciones para generar este nuevo documento que va a regir nuestras vidas. Doctor, nos queda un poco de tiempo antes del minuto final, pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué tendría que suceder para que la alerta sanitaria llegara como para suspender las elecciones? Porque hoy día tenemos un promedio de 4.000 y tantos contagiados diarios y ya más de 100 muertos diarios en el último tiempo. Si esto sigue subiendo, si llegamos a los 7.000 contagiados, que fue el pico que tuvimos, o más, y subimos a 200 muertos, ¿eso va a permitir hacer las elecciones desde el punto de vista sanitario? Mira, como hemos visto el comportamiento de la autoridad en el último tiempo, es difícil hacer precisiones de ese tipo, pero desde el punto de vista técnico, obviamente que si esta segunda ola comienza a generar un pic mayor y sobrepasamos los 6.000, 7.000 casos y se pone muy agudo el problema, obviamente que a mi juicio debería suspenderse no solo las elecciones, sino que una serie de otras instancias que hoy día están permitiendo una alta movilidad de las personas. Así que si sigue como estamos, yo sería de la idea de suspender las elecciones del 11 de abril derechamente. Ok, muchas gracias, doctor Basáez, abogado Mundaca, diputado Pardo, concejal Vara. Su minuto final, diputado Pardo. Bueno, yo creo que teniendo por delante un proceso de vacunación masivo que nos trae mayor tranquilidad y mayores expectativas de que vamos a salir adelante de esta pandemia, junto con ello hay que insistir en que la vacuna no es la solución definitiva. Nosotros, mientras no hayamos superado esta pandemia, tenemos que perseverar en las normas de autocuidado. Yo creo que tenemos que ser muy majaderos en protegernos y proteger a los demás, y en ese sentido lamentar que sigan ocurriendo episodios tan deleznables como estas fiestas clandestinas y ciertas conductas, especialmente de algunos jóvenes que realmente dan a entender de que no han entendido la gravedad de lo que estamos viviendo. Así que simplemente llamar a perseverar en las normas del autocuidado, a no relajarnos. El hecho de que tengamos una vacuna es una gran noticia, pero no significa que podamos dejar de lado y desconocer el riesgo que estamos corriendo y que corren nuestros seres queridos y toda la ciudadanía mientras no esté totalmente controlada la pandemia. Gracias, abogado Mundaca. Bueno, sí, la recomendación más profunda. Tengamos confianza en que los organismos permanentes del Estado, como son el ISP, y los que han intervenido en la aprobación de las vacunas, son efectivamente y tienen una trayectoria muy antigua en Chile, no dependen del gobierno de turno y por lo tanto, por mucha desconfianza que le podamos tener al gobierno de Sebastián Piñera, no podemos dejar de confiar en lo que nos dicen nuestras autoridades, digamos, sanitarias. De manera que como la única manera es ponerse la vacuna para efectivamente evitar los contagios y evitar que uno llegue en malas, o algún pariente nuestro llegue en malas condiciones al hospital y pueda incluso fallecer, recomendémosle a nuestros televidentes que por mucha desconfianza que tengan, como digo, en el gobierno de Sebastián Piñera, confiemos en las vacunas. Es un desarrollo tecnológico importante. La tecnología hoy día permite hacer vacunas en un tiempo que antes no se requería, de manera tal de que entendemos que el acto responsable y cívico que debe tener cada persona es vacunarse. Ok. Jaime Varas. Sí, yo en primer lugar quiero resaltar nuevamente el hecho de que el país cuente con este número importante de vacunas. Espero que todos
las municipalidades y sus alcaldes estén a la altura de las circunstancias estos días y obviamente pongan toda la institucionalidad, todos los funcionarios para poder ejecutar en el menor tiempo posible este proceso de vacunación. También hago un llamado, obviamente, a que la mayor cantidad, ojalá todos los sectores que van a ser los primeros en vacunarse cumplan con ello. Y obviamente un llamado a seguir cuidándonos. Este fin de semana hay que recordar que Viña, Valparaíso, Concón, Quilpué, Villa Alemana están en cuarentena, por lo tanto hay una obligación y una restricción a la movilidad, salvo para hacer cosas que sean estrictamente esenciales, y por lo tanto el llamado a la ciudadanía a respetar eso, a quedarnos en nuestra casa, a cumplir con los aforos y obviamente a evitar cualquier foco de contagio. Doctor Basáez. Bueno, primero se nos vienen lluvias este fin de semana, así que de acuerdo a los pronósticos, así que cuidarse las personas, porque en esta época están tapados los desagües, no se han hecho las limpiezas adecuadas, así que de repente se corre en riesgo a cuidarse las personas. Y segundo, decirles, infórmense, plan de vacunación en la página oficial de la municipalidad y de la corporación municipal, pero también muy importante, infórmense de los puntos limpios, porque se acaba de levantar un plan de manejo de saneamiento ambiental con varias novedades, incluido un mayor número de extracción de residuos no clásicos de los domicilios. Así que la batalla contra la mugre es de las autoridades, pero también de ustedes, y tenemos que mirar responsablemente y tener una conducta adecuada para aquello. Muchas gracias, doctor Basáez, abogado Mundaca, diputado Pardo, Jaime Vara. Y a usted que nos está mirando, quiero permitirme hacer llegar un pésame a la familia Valenzuela Andamilano por la muerte trágica del sacerdote de los Sagrados Corazones, Matías Valenzuela Andamilano, hijo de Álvaro Valenzuela, es rector de los Padres Franceses, y de Marisa Milano, abogada del Congreso, y hacerles llegar a ellos nuestro pésame y que su fe les ayude a superar este sensible fallecimiento. Que estén ustedes muy bien.